Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias por venir a este acontecimiento, porque para nosotros es un acontecimiento, la presentación de esta conferencia por parte del profesor, compañero en muchos casos, Francisco Blanco. Yo solamente quiero darles la bienvenida en nombre del Departamento de Lengua Española y en nombre del programa de doctorado de nuestro departamento, que ha considerado que era de justicia ofrecer al profesor Blanco este espacio para poder dar una vez más una muestra de sus conocimientos y de su sabiduría. Voy a ceder la palabra al profesor Julio Urrego Nieto, que es el que va a hacer de maestro de ceremonias de esta presentación y de este homenaje que le rendimos al profesor Francisco Blanco. Bueno, muy buenos días. Quienes me conocen saben que yo solo me pongo la corbata en actos verdaderamente importantes. Y hoy llevo corbata. No se me ve mucho porque me he tenido que ponerme también jersey por razones evidentes, pero llevo corbata. Don Juan Francisco Blanco González Paco Blanco nació en Villar de la Yegua, Salamanca. Lo dice la Wikipedia y nos lo dirá él mismo en cuanto charlemos un ratillo con él, porque he visto pocas personas tan apegadas a su tierra. Y creo que este apego es esencial porque ha marcado en buena medida su vocación y su actividad. No es todavía doctor. No lo han hecho catedrático de ninguna universidad. Pero no es por currículum. Les aseguro que el mío no es mejor, sino simplemente porque ha seguido otros caminos. Caminos que lo han llevado a ser un etnógrafo fantástico. Para mí, que uno de los mejores de España y sin duda el mejor en todo lo que tiene que ver con Salamanca. Yo lo admiro mucho por sus publicaciones, que superan ampliamente la cincuentena, muchas de ellas libros. Lo admiro también por su capacidad de dirección y organización que ha mostrado al frente de un montón de organismos o de órganos o de comisiones, Salamanca 2002, Cultura Tradicional, Centro de Cultura Tradicional aquí en Carril, Fundación Salamanca Ciudad de Cultura, Instituto de las Identidades, etcétera, etcétera. Pero sobre todo lo admiro por su actividad incansable como divulgador, para la que tiene unas dotes extraordinarias, sea en la radio, en la televisión, en las charlas, en los debates, en las exposiciones, que hay que ver el gancho que tiene. Se queda uno embobado oyéndolo hablar. Yo he colaborado a menudo con él y además de lo dicho, me encanta contarle cosas porque tiene una de las risas más francas y espontáneas que conozco. Hoy va a hablarnos de patrimonio inmaterial. Yo soy un lego de la materia, claro, pero intuyo, porque además se sugiere en el título, que es un concepto mucho más amplio de lo que sospechamos. Ya lo intuíamos en Molina de Sayago, Zamora, cuando hace unos cuantos años hicimos un desfile etnográfico que consistió en comparar lo antiguo con lo moderno y en el que osadamente metíamos al cura. La cosa era así: salía un cura de antes, salía un cura vestido como se vestían los curas de antes, y el narrador de aquel evento decía las siguientes coplas: este es el cura de antaño como lo ve el feligrés, sotana de recio paño de la cabeza a los pies, anillo que le bendiga y barriguilla que asome, para que ninguno diga este cura no me come. El cuarterón, la libreta, paternoster, latinajo y una especie de bragueta que llega de arriba abajo. Tute o brisca en la partida, que no me ha llegado el mus, respetuosa despedida, vaya con Dios, don Jesús. Y luego venía el otro cura, el de ahora, para que se viera el cambio, y decía: llega don Chuchi, señores, por orden del Vaticano, con camisa de colores y con pantalón tejano, gomina, gafas oscuras, jersey de punto de arroz, móvil de suaves texturas que tiene bufón de voz. Con toda desenvoltura da las hostias en la mano. La gente dice: este cura tiene un trato muy humano. Luego, viendo la obra de Paco y hablando con él, he confirmado que la forma de ver y asumir la religión
y las creencias espirituales es uno de los componentes básicos del patrimonio etnográfico. No nos equivocamos mucho entonces en Moralina, pese a ser unos ignorantes en el tema. Paco se ha jubilado este año. Ha dejado parte de sus proyectos institucionales sin realizar, pero a cambio tiene más tiempo para dedicarlo a sus investigaciones y sus escrituras y para alcanzar otras cosas que aún no había conseguido. La cátedra no, por razones puramente administrativas, pero sí podrá, si quiere, ser doctor y sí podrá dar una conferencia en estos nobles locales que lo hicieron licenciado y que se la debían o nos la debíamos. Eso, amén de las labores propias de su sexo y estado, ver obras, jugar al golf y salir a comprar el pan. La conferencia la patrocinan el Departamento de Lengua Española y el Programa de Doctorado Español Investigación Avanzada en Lengua y Literatura, personificados en sus directores, respectivamente Javier de Santiago y José Antonio Bartol, a quienes damos efusivamente las gracias. Por lo demás, puedo decirles que Paco está feliz con su pertenencia a las clases pasivas, con sus ocios, sus vicios y su paguita, que además este año le ha subido un 8,5%. Pero, ¿y nosotros? ¿Por qué no está prevista una indemnización para los damnificados por jubilaciones como esta? ¡Ay, cuántas lagunas tiene la legislación española! Paco, muchísimas gracias por haber venido, por lo bien que nos vas a tratar con tu charla y tienes la palabra. Bien, buenos días. Muchas gracias al director del Departamento de Lengua, Javier de Santiago Verbós, gracias a los profesores José Antonio Bartol y Julio Borrego por esta invitación trampa. Y gracias también a todos ustedes, porque yo creo que cualquier persona sensata hoy estaría pendiente del discurso de ingreso en la Academia Francesa de Vargas Llosa y no venir aquí a embair el tiempo de esta manera. En todo caso, muy agradecido, reconozco que muy emocionado, porque yo siempre lo he sentido como mi facultad y que aunque de una forma habitualmente pirata he estado vinculado a ella, el hecho de que hoy se me consagre de esta manera tan solemne aquí, bueno, pues yo que mis padres me enseñaron a ser agradecidos, como somos la gente del pueblo en general, no puedo hacer otra cosa que expresaros mi gratitud eterna. Evidentemente las palabras de Julio se pueden y se deben interpretar en el marco de una amistad profunda. No falta la verdad cuando dice que tengo siempre una respuesta rápida, materializada en carcajadas en las cosas que él cuenta, pero es que no puede ser de otra manera. Quien le conoce sabe que es así. En fin, a todos de verdad, muchísimas gracias. En las postrimerías de la década de los años 70, algunos recién licenciados por esta universidad, como el que habla aquí en este momento, enredábamos con la tradición oral. Comenzábamos por entonces a publicar nuestras primeras colaboraciones en una prensa local de formato sábana, como era el Adelanto, y también hacíamos incluso pinitos en emisoras de radio con programas de música tradicional o creábamos grupos de música folk para luego acabar dando conciertos, dando la matraca, en definitiva, en el aula Juan de la Encina, aquí muy cerquita, en aquellas semanas de intérpretes universitarios que dinamizaban la vida universitaria salmantina de aquella década prodigiosa de la transición. Bueno, en aquel marco se escuchaba con frecuencia una frase que 45 años más tarde, por cierto, he vuelto a oír, como si todo el tiempo transcurrido hubiera resultado estéril, como si eso que ahora se llama el patrimonio cultural inmaterial, es decir, la tradición oral, la cultura tradicional del folclore, no se hubiera movido de una posición fosilizada por nostálgicos y falsos románticos. Esa frase era y es la que da título a esta intervención. Esto del folclore es muy bonito y no se puede perder.
¿Se trata acaso de una manera de exteriorizar verbalmente un sentimiento, el que despierta las tradiciones populares en todas aquellas personas que añoran un pasado cargado de referencias identitarias que damos por perdido o en trance irreversible de extinción? La pérdida de las raíces produce un sentimiento de desamparo e indefensión ante las crisis de identidad, puesto que son las raíces las que nos aferran a la tierra. El legado de la tradición conlleva un componente emocional muy notable. Sin embargo, resulta patente para quienes hemos practicado el trabajo de campo en esta materia que los albaceas de ese legado no alcanzan a trabar emoción y razón, pues carecen de referentes culturales que les permitan valorarlo en su exacta y descomunal dimensión. En todo caso, y volviendo a la frase de Marras, acabé por convertirla en un leitmotiv compartido con algunos colegas siempre desde la ironía y desde una complicidad críptica para muchos, cuyos códigos se remontan más de siglo y medio atrás. Como es bien sabido, fue el escritor William John Thoms el que acuñó el término folclore en 1846 en un célebre artículo que se publicó en la revista londinense The Athenaeum. En ese artículo acuñaba este término para referirse a lo que hasta ese momento se venía llamando antigüedades populares y que apuntaba a querer convertirse en una ciencia nueva. Sin embargo, no fue él en modo alguno quien construyó la afición por estas antigüedades populares en España, si bien aquel neologismo, eso sí, un tanto bastardeado, habría de acabar triunfando aquí. Basilio Sebastián Castellanos y otros escritores románticos azuzados por Ramón Mesonero Romanos en los años 30 del siglo XIX desarrollaron una encomiable labor de sensibilización sobre las tradiciones populares y alarmaron ya entonces de su pérdida irreparable en revistas como el Semanario Pintoresco Español, el Museo de las Familias y otras publicaciones periódicas de parecidos planteamientos muy populares a lo largo de todo el siglo y que nos permiten hoy disfrutar de una lectura entretenida y provechosa para escarbar el brasero de las tradiciones y las costumbres de ese siglo. El término folclore acabó por implantarse en España gracias, entre otros, a intelectuales como Demófilo, seudónimo, como todos saben, Antonio Machado y Álvarez, el padre de los poetas Manuel y Antonio Machado, que creó la sociedad y la revista El Folclore Andaluz con la complicidad de Francisco Rodríguez Marín. Bueno, aquel proyecto importó con fidelidad etimológica, en un primer momento al menos, el concepto multifacial del folclore. Pero el perfil de los colaboradores ya amagaba un escoramiento del término hacia la parte literaria o cuando menos hacia el perfil filológico. Y de esos comienzos en que se miró el todo por la parte, que enfocó el folclore con orejeras, se derivaron otras perversiones del término que culminaron en el siglo XIX y habrían de ser rematadas en la posguerra civil con la creación de ese brazo armado de género y de ideología franquista que fue la sección femenina. El tardofranquismo acabaría por rematar la faena convirtiendo el folclore, o por decir mejor, la parte más folclórica del folclore, en un mero elemento decorativo institucional que servía lo mismo para un roto que para un descosido. Y de tal suerte ha seguido empleándose hasta hoy. De manera que el folclore se ha consolidado y hasta lexicalizado como algo asociado a la fiesta y como sinónimo de jarana. Expresiones como vaya folclore se armó o menudo folclore preparamos no hacen más que ratificarlo. Y de esa manera se ha contaminado el valor profundo de la tradición oral, perdiéndosele el respeto por pura ignorancia y contribuyendo a desamparar el patrimonio tradicional de los arbotantes y los contrafuertes que su estudio podían y debían ofrecerle, como edificio que acoge una parte muy importante de la cultura española.
De ese uso reduccionista se deriva precisamente la nominación de todos aquellos que a lo largo del siglo XX se dedicaron a la compilación de cantos populares con especial dedicación a lo musical en detrimento de lo literario, conocidos como folcloristas. Dámaso Ledesma, por ejemplo, es el autor de la primera compilación de cantos tradicionales salmantinos, publicado en 1907, y tituló así su libro Folclore o Cancionero Salmantino. Por esto, entre otras razones, he aceptado la invitación de mis compañeros para contribuir a desfacer entuerto monumental semejante, ya no solo ejerciendo de vindicador de este patrimonio cultural inmaterial, de ese folclore tan bonito que no se puede perder, sino también de la transversalidad como método para llevar a buen puerto estudios interdisciplinares con la base oral como argamasa y elemento aglutinador. El análisis del patrimonio oral de manera unidireccional castra de entrada el poderoso bagaje transversal que acarrea. Ese patrimonio es de tal diversidad que demanda la connivencia de antropólogos y de etnógrafos, de filólogos, de historiadores y prehistoriadores, de geógrafos, de sociólogos y psicólogos, de meteorólogos y expertos en derecho, farmacopea, medicina y veterinaria sin prejuicios, de estudiosos de la indumentaria, del arte y de la simbología, arquitectos y gastrónomos, expertos en espiritualidad tradicional. En fin, un aparente sin Dios para la investigación ortodoxa a la que estamos acostumbrados. Necesitamos estudios que quieran y sepan componer sin complejos y con solvencia las piezas de ese rompecabezas enmarañado que supone el hecho folclórico, al que parece faltarle siempre alguna pieza y que exige superar con altura de miras, como dicen ahora los políticos, tabúes y estereotipos que han ido adhiriéndose a lo largo de décadas al patrimonio inmaterial, creando una costra que ha lastrado su verdadera, completa y necesaria percepción y valoración por parte de la comunidad científica en general y en particular de la universitaria. Desde nuestra propia Facultad de Filología es preciso ampliar el campo de mira para saber percibir el legado oral como una oportunidad para la investigación, más allá de lo estrictamente filológico, ya sea lo lingüístico o lo literario, y así desmontar mitos que han llegado hasta nuestros días como una deuda rodada. Recuerdo mi personal experiencia con Luis Cortés Vázquez, catedrático de francés que fue de esta facultad y pionero en los estudios sobre el patrimonio inmaterial. Resultó una dolorosa constatación, cierta conversación que tuve con él, de hasta qué punto la universidad menospreciaba esta área del conocimiento. Él, don Luis Cortés, me aconsejó que si quería emprender un itinerario investigador que mereciese el respeto de la comunidad universitaria, en modo alguno tomase el camino de la investigación etnográfica o del patrimonio oral. Y en consecuencia se negó a dirigir la tesis que le proponía justamente en esa dirección. Pero ¿a dónde que traigo esta mañana aquí la transversalidad del patrimonio cultural inmaterial como matraca de mi intervención? Bueno, se ha puesto un énfasis excesivo, creo yo, al menos desde mediados del siglo XX, en la música tradicional como estandarte del patrimonio inmaterial. Esto ha perturbado notablemente la percepción necesariamente panorámica de ese patrimonio. Si bien, no lo niego, ha servido de cebo para captar la atención de muchos. De hecho, hoy la música tradicional o música de raíz, o como queramos llamarla, sigue suscitando interés y hasta parece que quiere despertar de un cierto letargo. Hace un mes, concretamente el 5 de enero, podíamos leer en El País la siguiente noticia: la gran eclosión del folk en España. La música de los abuelos es lo más moderno. Artistas jóvenes como Tanxugueiras, Guitarrica de la Fuente, Bayuca o Rosalén
empujan los sonidos tradicionales a sus más altas cotas de popularidad en tiempos de democracia. Debo añadir, con todos los respetos a Fernando Neira, que firmaba esta información, que no comparto del todo la afirmación última, pues la música folk gozó de un verdadero boom del que fui testigo agente, además, a finales de los 70 y comienzos de los 80, en el arranque precisamente de la democracia. La última semana, la selección de la representación española en el Festival de Eurovisión ha venido a confirmar esta pujanza de las músicas de raíz. Sin embargo, el interés social en España y, por supuesto, en Salamanca apenas pasaba entonces y apenas supera ahora esa punta del iceberg del legado tradicional que es el folclore musical y que cuenta, por cierto, en esta tierra con una retahíla de intérpretes de muy variado trapío. Desde un cierto anacronismo, fruto del cambio de modelo de la sociedad actual con respecto a la tradicional, pero también desde la necesidad de reforzar las señas de identidad que las tradiciones, y en particular las fiestas populares, representan, leemos, escuchamos y vemos en los medios de comunicación locales noticias y crónicas que tratan de estos asuntos, lo que viene a demostrar el claro interés mediático y social por las tradiciones populares. Por ejemplo, en la portada de la Gaceta de Salamanca el domingo 29 de enero se podía leer: «Los Quintos regresan a los billares un cuarto de siglo después». Y se ilustraba la noticia con una gran foto. En el interior se detallaba la carrera de cintas con bicis o la plantación del pino, liturgias emblemáticas dentro de los rituales de la iniciación masculina que practicaban tradicionalmente los quintos. En la portada de ese periódico del 5 de febrero ocupa una cuarta parte una foto con el siguiente titular: «La tradición matancera en Guijuelo», desarrollando en el interior esta neofiesta con todo detalle. También a lo largo de los primeros días de febrero este periódico y otros digitales han dedicado gran espacio a las fiestas populares de las Candelas, San Blas o Santa Águeda, como lo harán dentro de nada con el carnaval. Bueno, durante años, aparte de enseñar español en nuestros cursos internacionales, he venido impartiendo algunas conferencias y cursos sobre la cultura popular española, dirigidos particularmente a los profesores de español, emperrados siempre en el firme propósito de abrir horizontes diferentes en esa enseñanza. Siempre he procurado diseccionar algunas manifestaciones de la cultura española para demostrar cómo el conocimiento del legado oral resulta imprescindible para comprender su verdadero significado. Solía elegir para ello algunas obras literarias que se situaban en la intersección de mis intereses con los de mis alumnos. Y así, conociendo, como todos saben, la fascinación que los guiris tienen por García Lorca, les intentaba provocar empleando como anzuelo algunas piezas de la conocida como trilogía rural. Particularmente, yo creo que resulta productiva la pesca en el coto de Yerma o en el de la casa de Bernarda Alba. Yerma, por ejemplo, y como es bien sabido, convierte el núcleo principal de la trama la obsesión por la fecundidad. Pero realmente se trata de una obsesión personal del personaje que crea Lorca o responde a algo genérico socialmente. El propio nombre del personaje central proclama ya la desolación que supone para la mujer tradicionalmente la esterilidad. La mujer machorra, como se dice por esta tierra, es aquella que no puede concebir, y así se denominaban las ovejas estériles, solo que éstas se las comían los mozos la noche de Todos los Santos, junto con los calbotes o calboches, es decir, las castañas asadas, regado todo con un cántaro de vino mientras encorvaban hasta el amanecer. Esto es, mientras doblaban las campanas con el toque de difuntos para alejar los espíritus de los muertos. En la fiesta de Xamaín, esa misma noche del 1 de noviembre, pero hace 2500 años, los celtas también se emborrachaban para favorecer la conexión de los muertos, cuyos espíritus venían a visitar a los vivos en fecha tan señalada, recibiéndoles los vivos con alborozo. Bueno, se ve que el sustrato celta, que tan profunda huella dejó en algunas de nuestras costumbres, en esto debió sufrir un gatillazo semántico.
La mujer de esta condición, es decir, la mujer estéril, ha sido tratada de manera despectiva e incluso considerada sospechosa de conductas inapropiadas, algún pecado acaso, que habría forzado a las fuerzas divinas a infligirle ese castigo. Así, su circunstancia se convierte en estigma para ella e incluso en mácula para la familia. Y por consiguiente, alguna conexión llega a establecer con el complejo concepto del honor. Al respecto, dice Juan, el marido de Yerma, en el capítulo 2 del acto segundo, en el cuadro 2 del acto segundo: las familias tienen honra y la honra es una carga que se lleva entre todos. Y ese mismo personaje, en otro momento, refiriéndose a la respuesta social, dice: así darás que hablar a la gente. Y algo más adelante: no me gusta que la gente me señale. Bueno, ser señalado con el dedo, dar que hablar, lo que popularmente en los pueblos se dice como sacar cantares, son solo algunas de las consecuencias derivadas del apartamiento de la norma, de la linde, del incumplimiento de lo que la sociedad tradicional espera de sus individuos. Y la procreación es mandamiento principal, pues de él se deriva ni más ni menos que la supervivencia del grupo. Todo esto, evidentemente, es solo comprensible en el contexto de la mentalidad tradicional, en la cual la mujer nace para el matrimonio y la procreación. Toda su vida discurre encauzada por ese callejón sin salida, como si estuviera en el mueco que impide al ganado volver hacia atrás o salirse del camino. Quedarse para vestir santos, ser una solterona, resulta pues un dramático fracaso personal, pero también familiar. ¿Existe entonces en la sociedad tradicional alguna otra alternativa honorable para la mujer que deliberadamente renuncia al matrimonio? Sí, la vida conventual. Por desgracia, creo que no se ha estudiado suficientemente la vida en los conventos femeninos de clausura como camino de salvación para la mujer en el mundo occidental. Y no hablo precisamente de la vida espiritual. En un mundo extremadamente patriarcalizado, la mujer no hallaba otra vía de escape del sometimiento al varón, bien fuera el padre, el hermano o el marido, que la vida conventual, en la que además se encontraba otro aliciente, como era el acceso a la cultura. Muchas monjas aprendían intramuros a leer y a escribir, accediendo así a la cultura escrita, lo cual las distanciaba aún más del resto de mujeres de la vida secular, que era la mayoría. Esta liberación del varón que proporciona el convento se refleja claramente en la carta personal de Sor Ángela de San Buenaventura, que vivió entre 1608 y 1680 y que fue monja de clausura en el convento de la Purísima Concepción de las Franciscas Descalzas de Salamanca. La carta a la que me refiero es una carta remitida a su director espiritual, fechada el 8 de septiembre de 1649 y cuyo conocimiento debo agradecer a la profesora de esta facultad, Mercedes Marcos Sánchez. En dicha carta, Sor Ángela dice textualmente: «Y con esto ya no se me da nada de no morir tan presto, que quizá entre tanto se irá vuestra paternidad a Villalón y yo quedaré, señora, libre, que por serlo no me incliné sino a ser monja, teniéndolo por libertad en comparación de sufrir a un hombre». Y añade después, como con cierta turbación por lo que acaba de decir: «Válgame Dios en lo que he metido sin saber lo que me digo, mas dicen en mi tierra que lo que está en el corazón a la boca sale». Bueno, yo estoy seguro de que este asunto merecería un mayor y más profundo desarrollo, como tantos otros con los que voy flirteando en esta intervención, pero espero que al menos sirva para ilustrar algo de enorme trascendencia para los estudios de género en la sociedad tradicional. Volviendo a la consideración social de la mujer soltera, el propio adjetivo femenino solterona posee connotaciones claramente peyorativas, en tanto que el masculino solterón
carece de ellas y aún goza de algunas positivas. Solterón, qué suerte tienes, mamón. Frases o dichos como los hijos son una bendición o los hijos vienen con el pan bajo el brazo, en realidad confirman un pensamiento tradicional ad hoc que ha sido mucho más eficaz que cualquier marketing digital. El fracaso que representa la soltería en la mujer se acentúa si aun casándose no logra descendencia. Dice Yerma en el cuadro primero del acto primero. Cada mujer tiene sangre para 4 o 5 hijos y cuando no los tienen se les vuelve veneno, como me va a pasar a mí. La frustración personal de la mujer se verá agravada por la presión social. Y así, dice Yerma en el cuadro primero del acto primero, no me repitas lo que dicen, que las gentes dicen que no sirvo para nada. Por otro lado, a ese lastre interior se agrega un poderoso sentimiento de culpa, pues la sociedad tradicional adjudica a la mujer la responsabilidad unipersonal en la esterilidad del matrimonio. Toda culpa recaerá sobre ella y, por ende, habrá de ser ella la que tenga que buscar remedio. Para conseguirlo puede comer borraja a destajo, cuenta una copla o dicho decidero. Hay una planta en el campo que se llama la borraja. Toda mujer que la come pronto se siente preñada. También puede tirar una chinita redonda todas las mañanas a la salida del sol a un pozo durante un mes, o bien arrojar una piedra por cada hijo que se desee a cierta fuente llamada de Santa Casilda, o si lo prefiere puede echarse sobre los pantalones de un varón con fama de fecundo. Si no, tendrá la posibilidad de aplicar el remedio de una vieja curandera salmantina que aconsejaba colocar entre las conchas o el caparazón de un galápago 3 hojas de fresno macho, rociándolas con vinagre blanco cada tercer día por espacio de 3 meses, 3 semanas y 3 días. Cualquiera de estos remedios se consideraba infalible. Yerma es un jardín de las delicias para la prospección en el patrimonio inmaterial, pues afloran muchos otros asuntos de tanta enjundia, como por ejemplo las devociones populares o las creencias mágicas. Dice, por ejemplo, una muchacha a propósito de tener hijos: mi madre no hace más que darme hierbajos para que los tenga, y en octubre iremos al santo, que dicen que los da a la que lo pide con ansia. Acto primero, cuadro segundo. En una acotación al inicio del cuadro segundo del tercer acto se dice: alrededor de una ermita, en plena montaña. En primer término, unas ruedas de carro y unas mantas formando una tienda rústica donde está Yerma. Entran las mujeres con ofrendas a la ermita. Vienen descalzas. Dice una vieja con sorna: ¿habéis bebido ya el agua santa? Bueno, el estudio de los paisajes sagrados proporciona reveladoras conclusiones. Las ermitas forman parte de esos paisajes y es frecuente descubrir cómo una buena parte de ellas se han levantado sobre lugares primitivos de culto, en los cuales abundan las llamadas fuentes santas, a cuyas aguas se atribuyen siempre propiedades mágicas o curativas. Esas ermitas custodian multitud de exvotos que son la demostración palpable de la devoción y de la gratitud popular con sus dioses más cercanos. También aparecen referencias a los medios que ofrece la medicina tradicional. Y así le dice Yerma a Juan, reclamándole los mismos cuidados que ella tiene con él: no lo tomes a mal. Si yo estuviera enferma, me gustaría que tú me cuidases. Mi mujer está enferma, voy a guardar esta enjundia de gallina para aliviar su pecho. Acto primero, cuadro primero. En otra parte, una lavandera, refiriéndose a 2 hermanas solteras, deja algún comentario que evoca un poco el personaje de la bruja, tan esencial en la sociedad tradicional. Dice: porque dan miedo. Son como esas hojas grandes que nacen de pronto sobre los sepulcros. Están untadas de cera. Son metidas hacia adentro. Se me figura que guisan su comida con el aceite de las lámparas.
Bueno, entre las señas de identidad de las brujas hemos de incluir las metamorfosis y entre ellas las de la lechuza que se cuela en las iglesias para chupar el aceite de las lámparas que antiguamente colocaban para iluminar el sagrario. Encontramos en Yerma también una conjuradora, la Dolores. Encontramos también el empleo de la palabra mágica a través de la maldición, la plegaria, el ensalmo y el conjuro. Pero bueno, esto realmente para los salmantinos no resulta tan extraño, puesto que Salamanca es tierra fértil en asuntos mágicos, como pregona su propia etimología griega, o esa cueva de Salamanca que es nuestro bien cultural más exportado. También es fértil en arquetipos como el de la Celestina. Y aunque especialistas como José Antonio Maraval aseguran que este personaje y el resto de cuantos componen la tragicomedia de Fernando de Rojas forman parte de la cultura urbana de la época y no de la rural, lo cierto es que no es así en absoluto. De hecho, resulta imprescindible conocer la cultura rural si queremos comprender mucho mejor el personaje central. Y para ello hay documentos. Por ejemplo, el archivo de la Catedral de Salamanca conserva algunos procesos criminales abiertos contra hechiceras del noroeste salmantino, como una tal Francisca de la Trecha, de Aldadávila de la Ribera, a la que en 1591 se acusa de ser hechicera y haber dado unos polvos y hechizos a una mujer. Estas prácticas hechiceriles documentadas perfectamente, como digo, al mínimo detalle, es curioso comprobar cómo se fosilizaron de alguna forma en tradiciones, en costumbres, en creencias, en definitiva en el imaginario colectivo, quizá mejor materializado en algunos miedos como aquellos de las madres que solían meter en el cuerpo de las hijas sobre la existencia de ciertos polvos de vente conmigo o los caramelos del querer o del aborrecer que, según se aseguraba, ciertos hombres depravados daban a las muchachas ingenuas para forzar su voluntad amorosa. Un último apunte. La acotación al final del segundo cuadro del segundo acto que reza así. La escena está casi a oscuras. Sale la hermana primera con un velón que no debe dar al teatro luz ninguna, sino la natural que lleva. Se dirige al fin de la escena buscando a Yerma. Suenan las caracolas de los rebaños. Qué magnífica ocasión nos brinda la literatura para escarbar esa necrópolis de las culturas pretéritas que es la tradición popular y sus costumbres. La comunicación no verbal que se ha empleado en la sociedad tradicional rural es un universo de códigos borrados ya de la memoria colectiva. Los toques de campanas con sus preciosas y precisas claves interpretativas o los sonidos de los cuernos, como menciona la obra, o las caracolas para convocar el pastoreo colectivo, son apasionantes vías de investigación para hechos folclóricos que encontramos referidos en obras como esta de Federico García Lorca. Yerma, en fin, propone y proporciona excusas impagables para escarbar en el patrimonio inmaterial, invitando a hacerlo siempre desde la transversalidad, porque hay muchos puntos de vista y muchos horizontes de los cuales, o desde los cuales mirar a esos hechos folclóricos. Vamos a dar un paso más en este itinerario lorquiano y llegamos por un momento al abordaje de la casa de Bernarda Alba, que nos brinda pistas inconfundibles sobre las costumbres funerarias, especialmente las que tienen que ver con el luto. Bueno, la cultura española es una cultura de la muerte. Y la sociedad tradicional ofrece muestras contundentes. La Semana Santa es, desde el punto de vista popular, la celebración morbosa de la muerte de un Dios hecho hombre, que despliega por todas partes costumbres demostrativas en las que el regodeo en el sufrimiento y la muerte suplantan cualquier proyección de resurrección y de vida. Así lo refleja la imaginería hiperrealista y eficazmente naif de las iglesias, con abundancia de heridas sangrantes y aparataje del dolor. Las cofradías penitenciales asumen ese rango del sufrimiento agónico dramatizado en esas fotos fijas de los actores principales de la tragedia que vienen a ser los pasos procesionales de la Semana Santa.
Costumbres como la de las tinieblas recreaban una cierta sensación apocalíptica, con unos eficaces, aunque primitivos, efectos especiales en los que la oscuridad y un ruido atronador infundían en la parroquia un terror apocalíptico. A lo mejor algunos de los que están presentes esta mañana no saben qué es esto de las tinieblas. Las tinieblas era un rito con el cual dentro de las iglesias se intentaba dramatizar lo que suponía la muerte de Cristo, ese terremoto, ese temblor de tierra que supuso ese momento tan trágico, y entonces las luces de las iglesias se apagaban, quedaba la iglesia a oscuras totalmente y empezaban a darse golpes las carracas, las matracas, y aquello, sobre todo al público infantil, aquello era absolutamente terrorífico. Bueno, a eso me refiero, a esos recursos, a esos efectos especiales elementales, pero de verdad que muy eficaces, y que son muy frecuentes dentro de la espiritualidad tradicional. Bien, el culto a la muerte que representa la Semana Santa se manifiesta también en otros ritos. Por ejemplo, en Salamanca no ha habido fiestas, sino había toros. Y la gran mayoría de las ermitas y los santuarios campestres de esta provincia, cosa que muchos salmantinos incluso desconocen, han contado con un templo, con la ermita, pero al mismo tiempo con una plaza de toros al lado a modo de ara paralela y complementaria. De manera que si no había una combinación de ambos ritos, de ambos sacrificios, digamos, la fiesta no se proyectaba como el pueblo la sentía. Aparte del toro, el sacrificio del gallo, siguiendo las prácticas de las religiones clásicas en honor de divinidades como Esculapio, se convierte en núcleo simbólico de los ritos de la iniciación masculina, en las antiguas corridas de gallos en las que la cabeza del animal vivo, colgado de una cuerda, era arrancada de cuajo al golpe de los quintos. ¿Y qué decir de la muerte del cerdo? La matanza es un complejo ceremonial colectivo en torno al sacrificio de un animal totémico para nuestra cultura. Bueno, este conglomerado de sacrificios cruentos componen un político que representa ese triunfo de la muerte en nuestra cultura. A esto hay que sumar una multiplicidad de hechos folclóricos conectados con la muerte y con los muertos, entre ellos desde la fiesta de todos los santos y los difuntos, los calavernarios y osarios como parte del paisaje urbano, las cofradías de difuntos o la devoción a las ánimas benditas. Bueno, Las almas en pena, aparte de dar título a la última película de Martin McDonagh, o ser el combustible de leyendas por todo el noroeste español, dejan un rastro iconográfico en muchas de nuestras iglesias, donde vemos esos cuadros de la Virgen del Carmen, mediadora por las ánimas benditas, ayudándolas a salir del purgatorio, del sufrimiento del purgatorio. Costumbres como la moza de ánimas o esquila de ánimas, que sigue saliendo en la alberca todos los días al anochecer y que hace un siglo formaba parte del paisaje humano de la Sierra de Francia y de las Hurdes, y también del noroeste de la provincia de Salamanca al menos. Claro, todo esto queda desdibujado cuando quien inventó el fenómeno desautoriza, es decir, las ánimas benditas no deben existir puesto que ya no existe el purgatorio. Así que hay que hacer una relectura de todo este mundo tradicional con seguramente curiosas conclusiones. Por cierto, que hablando de la alberca quiero agradecer y felicitar a los organizadores la elección de la fotografía que ilustra el cartel anunciador de esta conferencia, porque es una fotografía muy querida por mí de una mujer albercana en su cocina, una foto del maestro José Núñez Larraz, que está depositada en la Filmoteca de Castilla y León y que, en fin, agradezco el que permitiera utilizarla su responsable Maite Conesa. Bueno, se agregan al asunto de las ánimas, dentro de ese mismo asunto, dentro de este mismo territorio de los espíritus de los muertos, algunos cuentos populares, como puede ser el de la asadura, que es uno de los cuentos más conocidos, y en el cual una madre en situación de extrema necesidad arranca un cadáver para alimentar a su hijo, le arranca la asadura y viene por la noche el muerto a reclamarla con esa frase que suena de ultratumba: dame la asadura dura que me robaste de mi sepultura, y que también
también era un cuento que era muy común contarlo la noche de Todos los Santos, la víspera de los difuntos, pues pueden imaginar el miedo que infundía sobre todo a la chiquillería. Incluso hay algunas supersticiones, supersticiones casi domésticas, que permanecen vigentes, aunque parezca que no. Por ejemplo, hay gente que se encomienda a las ánimas benditas para que le despierten a una hora exacta cada mañana. Quienes han optado por esta forma analógico-parapsicológica de despertador aseguran que no solo es infalible, sino que no precisa mantenimiento alguno. Bueno, pero retomemos el camino de la obra de Lorca. Entrar en los comportamientos obsesivos de Bernarda para comprender la rebeldía de algunas de sus hijas con respecto a la norma rígida que impone la tradición personalizada en la madre es profundizar en la cultura de la muerte y sus aledaños. Para los españoles de hoy, de educación eminentemente urbana, el ambiente de la obra puede resultar irreal y forzado, como opinan algunos expertos, el caso de Manuel Durán. Algunos críticos insisten en la irrealidad de la obra, como por ejemplo José Rubia Barcia lo hace en un artículo que titula Realismo mágico en la casa de Bernarda Alba. Y sin embargo, no hay obra más real. Eso sí, insertada en la realidad de la cultura de tipo tradicional, tan desconocida y casi exótica hoy, diría yo. La obra, la casa de Bernarda Alba, más que ser un repertorio completo de llamadas sobre la sociedad y la mentalidad tradicionales de tipo rural, en realidad logra crear un clima que refleja perfectamente las tensiones familiares que puede llegar a generar el luto. Me vais a permitir que me acerque por unos minutos a esta obra a través de una mirada desde esa sociedad tradicional. Veamos algunos fragmentos que yo creo que invitan a ser desplegados con alguna acotación al margen. Por ejemplo, en la obra se trata del luto y sus síntomas o señas de identidad. Por ejemplo, el color negro. En el acto primero, Bernarda dice: «Niña, dame el abanico». Adela: «Tome usted», y le da un abanico redondo con flores rojas y verdes. Bernarda, arrojando el abanico al suelo: «¿Es este el abanico que se le da a una viuda? Dame un abanico negro y aprende a respetar el luto de tu padre». El color negro es el luto identitario tradicional de la muerte, todos lo sabemos, de su exhibición pública. Representa la proyección cromática del duelo en la vestimenta e irá poco a poco evolucionando hacia tonos más claros con las sucesivas fases, como puede ser el medio luto o alivio y el final del luto. El color negro pregona la condición de quien lo viste, pero no es solo un color que atiende a las necesidades del ánimo, sino y sobre todo una exigencia social que está por encima de cualquier elección personal. El luto en el vestir ha sido menos exigente en el hombre que en la mujer, debiendo llevar aquel, si acaso, un brazalete negro por un tiempo. Por ejemplo, es curioso en el uso del color negro en la ornamentación conectada con la muerte. En la ornamentación callejera que se hace en la fiesta del Corpus en la alberca, esa explosión cromática de los bordados serranos se interrumpe de cuando en cuando con algún paño blanco con crespón en una ventana o en un balcón, siempre de alguna casa doliente. Bueno, siguiendo con el luto y aparte del color negro, otra manifestación es el aislamiento de la familia y el silencio en la casa del muerto. Acto primero, dice Bernarda: «En 8 años que dure el luto, no ha de entrar en esta casa el viento de la calle. Hacemos cuenta que hemos tapiado con ladrillos puertas y ventanas». Y más adelante, concluyendo la obra, justamente el final, dice Bernarda: «Y no quiero llantos. La muerte hay que mirarla a la cara. Silencio», a otra hija. «A callar he dicho», y a otra hija. «Las lágrimas cuando estés sola. Nos hundiremos todas en un mar de luto. Ella, la hija menor de Bernarda Alba, ha muerto virgen. ¿Me habéis oído? Silencio, silencio he dicho, silencio». La casa del luto se transformaba en un búnker ajeno a la vida exterior. Se imponía el silencio más absoluto y quedaban clausurados los huecos hacia el exterior, puertas, ventanas y hasta chimeneas.
A veces, en los casos más rigurosos, no se permitía siquiera encender fuego, por ser síntoma de vida interior del hogar, teniendo que ser mantenidas las familias de luto en situaciones extremas gracias a la caridad de amigos y vecinos. No importaba lo que realmente se hacía, lo que se pensaba o lo que se sentía dentro de la casa. La apariencia exterior debía ser de impecable respeto a la norma, pues la sociedad tradicional nunca ha tolerado deserciones y ha permanecido vigilante. Y como dije antes, Bernarda es la voz del grupo de la sociedad que vigila. En este sentido, muchos de los datos de tipo que tiene que ver con las costumbres están extraídas, y quiero llamar la atención porque es un campo interesantísimo, una fuente inagotable de información, la encuesta que aplicó el Ateneo de Madrid, la sección de Ciencias Morales y Políticas del Ateneo de Madrid en los años 1901 y 1902, sobre costumbres de nacimiento, matrimonio y defunción por toda España. Decir simplemente que 3 de las personas que se implicaron en Salamanca fueron don Luis Maldonado, que fue el coordinador, don Miguel de Unamuno y don Pedro Dorado Montero. Aportaron informaciones de muchísimo calibre. Y esa información que nos refleja una España y una Salamanca de hace un siglo y poco es perfectamente utilizable para constatar todo esto que digo. Bueno, también se considera signo de luto la ausencia de decoración en las casas y en las personas, incidiendo incluso hasta en la higiene. La mujer sin afeites y el tabú del agua tienen un protagonismo grande. Dice Bernarda, también en el acto primero, hablando con Angustias: ¿pero has tenido el valor de echarte polvos en la cara? ¿Has tenido valor de lavarte la cara el día de la muerte de tu padre? En la apariencia personal, la mujer, que lleva el peso mayor del luto, no debía usar ningún tipo de cosmético, no debía incluso lavarse, debiendo mostrar públicamente un semblante apesadumbrado y hasta un poco desaliñado. El exhibicionismo es un ingrediente inseparable de las liturgias tradicionales y la de la muerte es una de ellas. En la casa, por su parte, debía retirarse cualquier elemento ornamental, tiestos, cuadros, paños bordados, incluso espejos, bueno, en este caso porque se creía que reflejaban el alma del muerto. En el siglo XX se tapaban incluso los aparatos de radio y de televisión y hasta las jaulas de los pájaros canoros para que durmieran su propio luto de silencio. Sugiero a quien no lo haya hecho el visionado de la película La niña de luto, película del año 1964 que dirigió Manuel Summers y que protagonizaban magistralmente María José Alfonso y Alfredo Landa. Bueno, se trata de un divertido, amargo y muy ilustrativo retrato de este mismo asunto del luto en la España de mediados del siglo XX, precisamente algunas décadas, no muchas, después de que Lorca escribiera su obra, pero sobre todo muy poco distanciada en lo referente a los comportamientos populares. La película encadena algunas muertes en una misma familia con la consiguiente sucesión de lutos que viene a caer como una losa que hace imposible la relación normal del noviazgo de los dos protagonistas. Todo ello con el trajín de traer y llevar, quitar y poner, tiestos, cuadros, jaulas de pájaros y aparatos de radio. Más síntomas de ese o que tengan que ver con el luto. La vigilancia en el cumplimiento de la norma del luto que desde luego ejerce implacablemente la sociedad tradicional y que representa, como decía antes, la propia Bernarda. Dice en el acto tercero Bernarda: en esta casa no hay ni un sí ni un no. Mi vigilancia lo puede todo. Responde la Poncia: no pasa nada por fuera. Eso es verdad. Tus hijas están y viven como metidas en alacenas, pero ni tú ni nadie puede vigilar por el interior de los pechos. En la sociedad tradicional el individuo es vigilante y vigilado, observador y observante, siempre de esa norma a la que vengo refiriéndome. Y Bernarda, como emblema de la sociedad en que vive, vigila el cumplimiento de las obligaciones consuetudinarias en lo referente a ese luto que sus hijas deben cumplir a rajatabla y su casa debe exhibir.
Y con su actitud además revela la terrible dimensión que representa el sometimiento a las reglas del juego en las que no hay ni un sí ni un no. Y sin embargo, como bien dice Poncia, nadie puede vigilar el interior de los pechos. Pero eso en realidad a la sociedad tradicional no le importa, siempre que por fuera de esos pechos, en la superficie, en el escaparate del comportamiento público, todo vaya por la linde que marca la norma. Es más, esa libertad de pensamiento y de sentimiento ajena a la imposición de la ley de la costumbre es la que impulsa en ocasiones comportamientos heterodoxos que desembocan ineludiblemente en el rechazo social que antes he mencionado. Desde luego no es esta la ocasión porque demoraríamos esta intervención más de lo que la prudencia impone, pero el caso específico de las brujas en la vida cotidiana de la sociedad tradicional responde con frecuencia a esta cuestión. Mujeres diferentes a las demás, con comportamientos distintos a los del común, que son señaladas con el dedo y acusadas de ser brujas por responder a ciertas señales inculpatorias, como puedan ser un comportamiento asocial, una arritmia manifiesta en relación al ritmo habitual del grupo y tal vez incluso un biorritmo que provoque en ella actitudes susceptibles de sospecha, como por ejemplo vivir de noche y dormir de día. El doctor Juan José López Ibor, que fue un eminente psiquiatra del siglo pasado, exponía en su libro Cómo se fabrica una bruja una casuística suficientemente indicadora de mujeres recluidas en casas de orates, a causa probablemente de paranoias adquiridas como consecuencia de estos estigmas sociales. Y es que el hecho diferencial no es aceptable. El cumplimiento de la norma se encuentra en la base de una vara de medir aceptada universalmente en el mundo tradicional y que lleva a aplicar esa frase que consagra los comportamientos y las actitudes. Como Dios manda. El individuo debe comportarse, actuar, vestir, hablar, relacionarse como Dios manda. Y aquí la sociedad tradicional resulta juez implacable. Otro tema que aparece en la obra de Lorca es el anuncio de la muerte. En el acto primero la criada dice: ya tengo el doble de esas campanas metido en las sienes. Anteriormente me he referido ya a los toques de campanas como instrumento de comunicación no verbal que permitía convocar a los animales de un pueblo para el pastoreo colectivo y también para alejar los espíritus de los muertos la noche de Todos los Santos. Pues bien, ese sonido de las campanas se torna lúgubre cuando conecta con la muerte, esas dos campanas con sonido grave y agudo que se alternan muy lentamente. Es acaso una de las pocas tipologías de toques de campanas que se mantienen vigentes en los pueblos por su eficacia informativa. Cuando doblan las campanas, todos interpretan correctamente el trágico comunicado. Sin embargo, por el camino de los tiempos ya se han perdido algunas especificidades, por ejemplo, el anuncio de la agonía previa a la muerte o la condición del agonizante o del muerto, si era niño o era adulto, si era hombre o era mujer, si pertenecía o no a alguna de las cofradías del lugar. Otros sonidos funerarios de las campanas eran, por ejemplo, el toque de oración o toque de ánimas al atardecer, que además poseía una función laboral, anunciando a los trabajadores del campo, sobre todo a los trabajadores por cuenta ajena, el final de la jornada laboral. Veamos algunos comportamientos tradicionales a través de ciertos recursos expresivos. Por ejemplo, las fórmulas para expresar el pésame. En el acto primero dice una mujer para concluir los rezos y letanías en casa de Bernarda Alba: salud para rogar por su alma. Las fórmulas para expresar las condolencias suelen estar prefijadas, siendo la más común: te acompaño en el sentimiento. Pero junto a esta coexisten otras similares a la de Bernarda, como salud para encomendarla a Dios. Y así la sociedad tradicional acepta mal otras fórmulas no consagradas que resultan escasas, como por ejemplo lo siento, que es algo muy establecido hoy y que se ha considerado insuficiente para trasladar al doliente el sentimiento solidario de dolor que exige la norma. Existen locuciones y expresiones populares relativas a la muerte cargadas de pólvora cultural. Por ejemplo, para referirse a quien está muy enfermo se dice: está para pocos espigaderos.
indicando que tiene el tiempo tasado y que no va a aguantar el ciclo de un año que requiere el espigadero, es decir, el aprovechamiento de un terreno que ha estado sembrado y ha sido recolectado, quedando restos de espigas y de grano. En tiempos de penuria, las espigadoras, puesto que era una tarea de mujeres, repasaban las tierras de labor recién cosechadas, rebañando a mano estos restos residuales de la recolección. También se dice, está convidando a los milanos. Pues la aparición de estas aves rapaces junto a las urracas, que llamamos por aquí pegas, los grajos o los cuervos, los mochuelos o las lechuzas, considera la tradición que son aves de mal agüero y anuncio de alguna muerte próxima. Para hacer alusión a alguien que ya ha fallecido, pues se emplean expresiones como está en el bolsillo del cura, con clarísima referencia a los donativos que el sacerdote recauda por los responsos o oraciones en favor de un difunto a modo de compraventa del cielo. En el acto 1, la Poncia dice, de parte de los hombres esta bolsa de dineros para responsos. Bernarda, dales las gracias y échales una copa de aguardiente. Bueno, de esta respuesta de Bernarda extraemos otra costumbre funeraria, la hospitalidad en la casa doliente. Era muy común en los velatorios ofrecer a los asistentes una copa de aguardiente y una perronilla u otro dulce, no sé si con la oculta intención de favorecer la comunión con el muerto a través de la borrachera, como hacían nuestros ancestros celtas. Sí era muy común después del entierro también la costumbre de repartir en nombre del difunto y sufragio de su alma el llamado pan de caridad, que consistía en una hogaza o una parte de esta que se repartía entre los pobres. Otra expresión para referirse a quien ya ha fallecido es hacer adobes con el cogote. Fulano lleva ya más de 2 años haciendo adobes con el cogote. Bueno, para comprender su sentido literal es preciso remontarnos más de un siglo atrás, cuando era común que las clases populares fueran enterradas sin féretro. Para trasladarles al cementerio se empleaba un féretro comunal o bien el que perteneciese a alguna cofradía. En su defecto se empleaban unas angarillas. Luego, llegados al cementerio, se depositaban el cuerpo en la fosa descansando directamente sobre la tierra, de manera que la expresión hacer adobes con el cogote se nos revela en su pleno significado. Pedro Dorado Montero, quien, como les comentaba, colaboró en la encuesta del Ateneo de Madrid, recoge cómo en Navacarros, que era su pueblo, en 1900 se usaba un féretro que era del ayuntamiento. No hace muchos años, en la rehabilitación de una iglesia de Ledesma, se descubrió en un falso techo un féretro empleado por la cofradía de San Antonio de aquella villa. En todo caso, este repaso a algunos recursos expresivos no es más que una llamada de atención también sobre las hablas, sobre las cuales Salamanca cuenta ya con estudios muy notables. No solo su interés lingüístico y gramatical es evidente, sino también el léxico con todas sus ramificaciones antropológicas y etnográficas. Yo creo que afortunadamente pasamos hoy por un momento dulce respecto del interés social por las hablas. Lo que en otro tiempo no muy lejano, era motivo de vergüenza, de hecho las peculiaridades de las hablas locales estigmatizaban a sus usuarios, ahora lo es de legítimo orgullo. Este es un campo de investigación abierto permanentemente que invito a particularmente a cultivar, como otros campos que no son menos fructíferos, a los nuevos investigadores. Yo creo que la investigación emergente puede encontrar aquí un territorio para interesantes proyectos transversales. Bueno, hay en el texto muchas otras referencias al mundo tradicional, por ejemplo, a la indumentaria, algo que siempre ha despertado mucha atracción, probablemente por el impacto visual, ¿no? La Poncia dice en el acto 2, estos encajes son preciosos para las gorras de los niños, para mantehuelos de cristianar. La indumentaria tradicional festiva cumple un papel ritual, de alguna manera podríamos decir que aquí sí que el hábito hacia el monje, porque el vestir marca el estatus. Por ejemplo, la capa revela la consagración como adulto del varón que la porta y en muchos casos la usaba en la boda, convirtiéndose ya a partir de ese momento en el varón en atributo de su nueva condición social y debía emplearla en cualquier ceremonia de cierta relevancia. Pongo otro caso, la mujer armuñesa portaba un sombrero de paja con un espejo si era soltera virgen, si se casaba o rompía ese espejo o lo eliminaba. En la indumentaria infantil ceremonial del bautizo, que bueno, el bautizo además de un sacramento cristiano es también un acto social de agregación al grupo, el primero y el más importante.
Resulta muy curioso en sus diferentes tipologías del llamado popularmente traje de acristianar, al que se refería el texto de Lorca. Suele portar este traje como complementos decorativos, aderezos profilácticos, evangelios, higas, cruces de Caravaca, medias lunas o crecientes lunares, trozos de coral o cuernos, entre otros, para proteger al niño de la influencia de las brujas. Con ese mismo objetivo se le colocaba al niño un gorrito de colores vivos para distraer la mirada de la bruja causante principal del mal de ojo. El empleo de elementos apotropaicos es muy frecuente en el terreno de las creencias mágicas, de las devociones populares, de los conocimientos prácticos como la medicina, la veterinaria, la meteorología, la agricultura, la ganadería, en fin, de la vida cotidiana en general, proporcionando siempre al individuo de las sociedades tradicionales una cierta garantía de seguridad protectora. La indumentaria tradicional, en todo caso, es un melón permanentemente abierto para los etnógrafos. Los debates al respecto suelen estar saturados de fundamentalismo y escasos de sensatez, por desgracia. A la indumentaria tradicional, particularmente la que se conoce como el traje típico, asoman múltiples influencias generadas por las diferentes épocas. Las modas, los soportes textiles y su elaboración, las técnicas artesanas de confección, la simbología del color, los elementos ornamentales, la comercialización y distribución transhumante, las vías de comunicación, el estatus, el papel ritual, es decir, hay muchos elementos que considerar a la hora de analizar algo que pensamos que empieza y acaba en ese aparatosa presencia visual. Bueno, cambio de tercio, aunque sin cambiar del todo, porque debe quedar claro que el patrimonio inmaterial es un territorio de vasos comunicantes. Pues bien, insisto, por enfocar por otro lado encontramos un asunto entre las alusiones de Lorca como son las creencias y las supersticiones. En el acto tercero dice Amelia: «Ya has derramado la sal», se dirige a Magdalena, y Magdalena le contesta: «Peor suerte que tienes no vas a tener». Amelia: «Siempre trae mala sombra». La vida cotidiana en la sociedad tradicional está sometida a múltiples elucubraciones. Lo que está fuera de la norma proporciona siempre argumentos para interpretaciones a menudo contradictorias. También ciertos acontecimientos fortuitos en la vida diaria son interpretados como augurios, unos en sentido positivo y otros en negativo. Por ejemplo, como indica el texto de Lorca, derramar la sal produce mala suerte, pero lo mismo ocurre si se derrama el aceite o si se pasa debajo de una escalera o si uno se encuentra con un gato o una mariposa negra por la calle. En cambio, si se derrama vino, es alegría. Si te pican las manos, vas a recibir dinero, y si te zumban los oídos, hablan de ti. Si es el derecho, hablan bien; si es el izquierdo, hablan mal. En cuyo caso puedes morderte la lengua y el deslenguado se la morderá ipso facto. O también puedes decir aquello de: si es pa' bien que me miente, y si no, que reviente. Si al pelar la fruta sale la piel de una sola pieza, las mujeres solían arrojarla con fuerza al suelo, y según el número de trozos sería el número de hijos que tendría. Bueno, las supersticiones populares son, en el fondo, las pavesas de una hoguera que han alimentado los estadios antiguos de las religiones, las etapas mágicas sobre todo. Por encima de la anécdota, a menudo divertida, por exótica, existe un significado profundo y complejo, conectado con la espiritualidad popular, en la que anidan al alimón, la religión y la magia. En el acto tercero dice Adela: «Madre, ¿por qué cuando corre una estrella o luce un relámpago se dice: Santa Bárbara bendita, que en el cielo estás escrita con papel y agua bendita?» Dice Bernarda: «Los antiguos sabían muchas cosas que hemos olvidado». Pues bien, de este fragmento hay tres cuestiones interesantes que podríamos entresacar. Primero, las creencias populares en torno al mundo celeste. Las estrellas fugaces otorgan deseos y, en cambio, los cometas o estrellas de rabo, como decimos por aquí, anuncian catástrofes o tragedias. A la luna llena se le atribuye un influjo maléfico conocido como alunamiento y que es muy similar en su sintomatología al mal de ojo. Se cree que el arco iris o arco del Señor es la manera que tienen las nubes de succionar el agua de la superficie de la tierra. Se decía que los truenos eran producidos por ángeles que peleaban y que los nublados, que tanto daño hacen a las cosechas, eran generados por los nuberos o demonios de las nubes.
En segundo lugar, la oración a Santa Bárbara que recita Adela es bien conocida, aunque aquí aparece incompleta respecto de las variantes que nos son más familiares. Santa Bárbara bendita que en el cielo estás escrita, con papel y agua bendita en el ara o en el árbol de la cruz, paternos ceramen Jesús. Bueno, esto nos recuerda la importancia que para el patrimonio inmaterial posee este asunto. Nada baladí de las variantes. Es uno de los valores que más merece la pena reseñar porque aparece aplicado a todo en el ámbito literario, musical, de las creencias, de los conocimientos prácticos. Respecto a un tema encontramos una forma y diferentes maneras después de materializarlo. Cuando había tormenta se rezaba la oración acompañada de una vela, esta oración de Santa Bárbara, una vela encendida que había sido bendita en el monumento de la Semana Santa alumbrando el Santísimo, o bien se utilizaba una de esas velas que se encendían en la fiesta de las candelas el 2 de febrero. Por cierto, que lo de las candelas es una fiesta con importantes resonancias meteorológicas. Los campesinos estaban atentos a la vela que portaba la Virgen durante la procesión. Se decía que si regresaba encendida la iglesia sería un buen año meteorológico. ¿Acaso nos recuerda esto a la dichosa marmota que pronostica cada año en los Estados Unidos el momento en que habrá de finalizar el invierno y con la cual nos machacan las televisiones todos los años? Bueno, en nuestra tierra éramos mucho más resolutivos. El día 1 de febrero, antes de que se asomara la marmota, que es la fiesta de Santa Brígida, al menos los salmantinos cogíamos una brasa y la echábamos en un recipiente de agua, clausurado el invierno. Los recursos orales para alejar las tormentas y los nublados disponen de otras recurrencias, como puede ser ciertas oraciones a San Bartolomé y también algunos conjuros con los que se invocaba el nublado acompañándose de un toque específico de campanas conocido como toque de tente nulo. Tiene muchas variantes ese conjuro, el más conocido es detente nublado, que vienes muy cargado, detente, no mates a la gente ni tampoco al ganado. Eso más el toque de la campana. En tercer lugar, de ese fragmento que habíamos hace un momento, de la casa de Bernarda Alba, extraemos una conciencia clara ya entonces de que el legado de los mayores se estaba perdiendo. Decía Bernarda, los antiguos sabían muchas cosas que hemos olvidado. Pues bien, esta valoración positiva de la herencia antigua llega al extremo de considerar ese legado como algo sagrado, como algo que va a misa. Y la actitud con respecto al mismo por parte de sus receptores, conservadores y transmisores, curiosamente, y quizá, insisto, como consecuencia, suele ser acrítica, inmune a cualquier cuestionamiento. Se acepta ese legado como una verdad universal. Al margen de las obras de Lorca, podría haber optado por traer aquí una sucesión de temas afines, en principio quizá más específicamente a esta facultad. Por ejemplo, yo qué sé, si hubiéramos puesto en el banco de disección las leyendas tradicionales, comprobaríamos al aplicar el escalpelo cómo van surgiendo, aparte del hecho narrativo en sí, la estructura, la forma, el fondo, muchas otras conexiones, por ejemplo, las conexiones míticas, el hecho fundacional y la identidad local, el patrimonio creencial de la espiritualidad popular, la historia y la prehistoria. Bueno, los prehistoriadores y los arqueólogos conocen muy bien el valor referencial de las leyendas, puesto que muchas veces hacen trabajo de campo preguntando por leyendas de tesoros, porque esto les permite localizar puntos para sus primeras excavaciones. Bueno, el patrimonio inmaterial es, en fin, una redoma donde toma corporeidad alquímica la cultura desde todos sus perfiles. Esa es la realidad. De ahí que yo pienso que deba ser aplicada desde la transversalidad como estrategia de aproximación, una transversalidad que cuenta cada vez, creo, con más adeptos y que, por supuesto, no es invención ni ocurrencias mías. Y mira que este tiempo es fructífero. Todo el mundo lo que almacena son ocurrencias. Bueno, el patrimonio cultural inmaterial es un cesto de cerezas entrelazadas, en la cual si metes la mano y sacas una, pues ya se sabe lo que pasa. Definitivamente, esto del folclore es muy bonito y no se puede perder. Muchas gracias. Muchas gracias.
Pues muy amables y muy generosos. No sé yo si Vargas Llosa va a tener un aplauso así. Gracias a todos, de verdad. Muchas gracias, compañeros. Bueno, Paco, muchísimas gracias a ti. Entre otras muchas cosas que podría decir de esta conferencia, por el hecho de haber adoptado una postura radicalmente distinta a la de don Luis Cortés, porque don Luis Cortés lo que hizo fue pues separarte de esa transversalidad que tú querías establecer y decirte que no perdieras el tiempo. Tú has hecho exactamente lo contrario. Creo que es lo que hay que hacer, es demostrar que eso no era perder el tiempo y que realmente tenía mucho que ver lo que tú ibas a hacer con la filología, con lo que en aquel entonces supongo se llamaba filosofía y letras, que era todavía más amplia. Así que muchísimas gracias, ya ves que has llegado a los corazones y a mentes de toda esta gente, de toda esta gente que ha venido a escuchar. Bueno, ahora vamos a un turno de preguntas, pero antes de abrirlo para la gente, quiero decir que algunos de los presentes ya se los he encontrado por internet, así que voy a dar la palabra a los representantes preparados. En primer lugar, tengo María Esteban, catedrática de Historia de la Universidad de Salamanca. Bueno, pues yo no voy a hacerte ninguna pregunta sobre tu intervención. Por supuesto, quiero felicitarte, como ha sido como siempre, muy rica y además muy divertida. Pero lo que sí quería era aprovechar la oportunidad, ¿no?, de la conferencia que han organizado nuestros compañeros y nuestros amigos de esta facultad para evocar, aunque sea muy rápidamente, y recordar y agradecer pues muchos años de charlas, de conversaciones, siempre tan divertidas, efectivamente, y también de colaboración, ¿no? En nuestro caso, Paco, como sabes, sobre todo se ha concretado en dos cosas. Hace unos cuantos años la participación en la organización de tus jornadas de tu instituto, de las identidades, y luego también la convivencia durante unos cuantos años en el Consejo de Redacción de la revista Salamanca, revista provincial de estudios, ¿no? Pero, bueno, al estar aquí y al tener esta oportunidad también, de alguna manera, quiero ser portavoz de gente que no ha podido venir, de gente cercana a esta facultad, que ya he visto que no es, es decir, la tuya ya la has definido antes, que la tuya era esta, pero bueno, hay una cercana y hermana, como es la Facultad de Historia, en la que también te hemos considerado siempre uno de los nuestros, ¿no? Bueno, pues recordar un poco más así en general y agradecerte todo este trabajo que has hecho, que es el propio, y estas palabras en realidad salen, evoco también un poco lo que decías, esa frase tan bonita de la monja que leías antes, ¿no?, de lo que en el corazón está, por la boca sale, ¿no? Porque en este caso lo que está en el corazón, en el mío y en de otros muchos, es agradecimiento y orgullo por haber disfrutado durante todos estos años de un amigo tan sabio y tan generoso. Y además, del corazón también sale una petición, y es que a pesar de que tienes una buena paguita, además crecedera, más crecedera de lo que podías imaginar hace unos cuantos meses, pues que sigas trabajando, cosa que sé que vas a hacer, y que sigas colaborando con nosotros en todo aquello en las muchas cosas que seguramente se van a plantear en estos próximos tiempos. Y desde luego que disfrutes, además de todo eso, que disfrutes de la jubilación y de la paguita. Muchas gracias, Mariano. Es verdad, como no era una pregunta, no habrá respuesta, simplemente una acotación. Es verdad que esta es mi facultad, yo me licencié en el año 79 en Filología Hispánica, pero no es menos verdad que ha habido una hermandad permanente en la Facultad de Geografía e Historia, en lo personal y en lo institucional. Es verdad que el Foro de las Identidades ha acogido
que era lo que se refería Mariano seguramente, al Foro de las Identidades de Castilla y León, que llevamos 10 años y que intenta promover la investigación de la gente joven, pues es decir, el acogimiento tan entregado que ha habido en la facultad, ya no digamos cuando Mariano estuvo vicerrector, que también nos apoyó muchísimo y que, bueno, impulsó, ¿no? Bueno, yo me siento un filólogo en primera instancia, pero siempre muy vinculado al ámbito de la etnografía y de la historia, y yo me muevo allí, con vuestro permiso, con la misma confianza en la cafetería de Geografía e Historia que en las Caballerizas, ahora que no me oye Antonio. Entonces, y yo estoy muy agradecido, Mariano, personalmente, por tu confianza siempre y especialmente en los últimos tiempos de la revista de estudios, que sabes que he hecho lo que he podido, poquito, porque uno no da más de sí, pero bueno, lo he hecho, sí, con mucho cariño además. Muchas gracias. Primero vamos a ir con las preguntas reservadas y luego ya abriré el turno general. La segunda pregunta reservada es de Ana María Sánchez White, directora, entre otros programas, de La Lengua Desatada, en la que Paco Blanco ha brillado tantísimo durante tantas sesiones. Muchas gracias. Paco, el programa que hace alusión Julio, en el que él también participa, cuando vais, desde luego es una joya. Nos encanta recibirte allí. Yo me siento mucho más cómoda cuando estamos allí, porque parece que no nos va a ver nadie. Estamos tú y yo allí en la biblioteca charlando, pero me encanta estar hoy aquí para poderte acompañar. Quiero decir una cosa en mi nombre, pero yo creo que hablo en nombre de todos los compañeros y compañeras de los medios de comunicación. Y te quiero dar las gracias porque cuando has intervenido en cualquier acto, en cualquier rueda de prensa, has hecho todo lo contrario de eso que llama Noemí Domínguez, la profesora de esta facultad, el sinergio. O sea, tú haces todo lo contrario del sinergio, que es esa manera de hablar en la que todo se oferta, todo se monetiza, en fin, ese lenguaje de las ruedas de prensa que normalmente protagonizan los políticos, en los que después llegas a la redacción y dices, pues es que no sé por dónde coger eso, no sé qué contar porque me han dado un lenguaje tan hueco, una serie de cosas tan huecas que no sé por dónde agarrarlo. Cuando venimos a hablar con Paco siempre nos pasa al revés. Yo ahora he estado tomando notas porque luego lo contaremos por la tele y luego llegas y no sabes por dónde titular porque hay un montón de cosas que has contado interesantes. Así que te lo agradezco en mi nombre y en el de todos. Quiero agradecerte también el que hayas seguido ese camino del que en principio parece que algunos te decían que te apartaras, porque recuperando esas palabras perdidas, las que nos llevas, por ejemplo, al programa, eso tiene un poder evocador extraordinario. Cuando Paco va, por ejemplo, en el último programa y nos guarda una palabra como rinche, todo el mundo alrededor, cuando lo comentamos, tiene algo relacionado con el rinche. Se ve de pequeñito, con los amigos, o en un rincón de su casa, resguardado de lo que pasaba alrededor. Tiene ese poder evocador maravilloso. Ahora has dicho en tu conferencia aquetón, es una expresión preciosa, nos encanta. Y quería recordar algo que creo que alguna vez comenté contigo en las redes sociales. Paco es muy activo en redes sociales y yo creo que es maravilloso seguirlo porque hace un resumen muy pequeñito de cosas muy interesantes. Creo que alguna vez lo hemos comentado, pero quiero recordar hoy aquí el capítulo 105 de Rayuela de Cortázar. En ese capítulo, el protagonista habla de los gestos olvidados y dice: en mi casa ya nadie dice la cómoda de Alcanfor. Tampoco dice las Treves o las Trévedes. Gracias al trabajo de personas como tú, pasa lo que él cuenta en ese capítulo, que va por el pasillo con una vela encendida y va ahuecando la mano para que la vela no se apague. Yo creo que tú, Paco, en todo este tiempo has ahuecado la mano, metafóricamente, y de verdad me emociona mucho darte las gracias. Y ahora sí, voy con la pregunta. Bueno, tengo dos, pero una es muy corta, solo tienes que contestar sí o no. Si llevas la cinta de San Blas, o te pillaron. Vale, llevas la cinta de San Blas. Y la segunda es, antes has mencionado que nosotros en los medios de comunicación le damos ahora mucha importancia a todo lo que tiene que ver con la tradición. Pues las matanzas, las águedas. Yo quería preguntarte cómo ves la recuperación de las tradiciones cuando se han perdido, cuando ya la vela se ha apagado y alguien se empeña en vamos a recuperar una tradición. ¿Qué debería guiar a quienes, no sé, que están en una concejalía, en un ayuntamiento, en una organización, la que sea, para que la recuperación no sea hueca, no sea solo, uy, qué bonito esto del folclore?
Tantas cosas. Bueno, en primer lugar sí quiero decir, Ana Sánchez White es camarada de la filología hispánica, hemos tenido experiencia ambos en dar clase a estudiantes extranjeros, pero en la medida en que ella representa los medios de comunicación, yo sí quiero confesar aquí que una vocación muy clara en mi vida ha sido siempre la comunicación, porque he creído que muchas veces guardar los conocimientos debajo del celemín pues sirve de muy poco, y los medios de comunicación hoy, a pesar de los pesares y aun cuando tengan otras interpretaciones, yo creo que es una manera de hacer llegar a la gente el conocimiento, siempre que se haga con rigor. Entonces, yo he sido un privilegiado en esta ciudad porque he gozado la confianza de los periodistas en general, de todos los medios, y que me hayan permitido ejercer esa comunicación como tú me lo permites. Y bueno, yo, Lucía, mi mujer, lo sabe, ¿no? Que vamos por la calle y me mira la gente, y eso solo puede ser porque me sacas en la tele, Ana. Entonces, bueno, es tremendo, ¿no? Pero más allá de eso está el hecho de que la gente le guste, de que la gente aprenda, de que la gente recuerde, resucite en la memoria, el rinche y tantas otras cosas, ¿vale? Entonces, bueno, la comunicación hoy es imprescindible, bien sea por las redes sociales o por los medios de comunicación. Así que, bueno, yo voy a estar ahí porque es que no sé vivir de otra manera y sé lo que quiero es contar aquello a lo que yo me he dedicado. Respecto a la pregunta sobre una de las tradiciones, a ver, yo muchas veces le doy vueltas. Es verdad que lo que hoy vemos no se parece en nada a lo que yo conocí y lo que yo he investigado. Han cambiado mucho las costumbres, las fiestas, cómo se practican. Cuando veo yo, por ejemplo, me rebelo contra mí mismo, hablaba de la neofiesta de la matanza tradicional, ¿no? Y es verdad que ahí hay un asunto que merecía la pena. Cuando realmente la gente pone énfasis en una celebración, realmente denota una carencia, ¿vale? Y de la misma forma que cuando muere el rito, nace el mito, y eso en la matanza, en las fiestas de la matanza se ve muy bien, de alguna manera yo también creo que la gente se aferra, hablaba antes de que las tradiciones de alguna manera nos aferran al territorio, nos aferran a la tierra, y hay una palabra que a mí me gusta que utilizan mucho en el pueblo, y es la palabra abrigadao. Cuando uno está a la brigada, me siento abrigadao, me siento protegido. Uno, yo creo que cuando echa mano de las tradiciones, que se siente abrigadao. La brigada que le proporciona los iguales, aquellos que comparten la tradición contigo. Dicho esto, en el sentido de que yo entiendo que es una justificación para que en estos tiempos estén en boga, a mayor crisis, más necesidad de aferrarse a la tierra. Y luego, por otra parte, también es verdad, yo no soy nada fundamentalista. En esto de la tradición hay mucho fundamentalismo. Esto no es así, esto no. Esto tú lo has conocido, en tal momento era de una manera, ¿vale? Pero ¿quién te dice que un siglo antes no era de otra manera? Las tradiciones se han amoldado mucho a cada tiempo. Entonces, cada tiempo demanda una manera de vivir, de interpretar, de sentir y de compartir, que eso es muy importante, de compartir la tradición. Entonces, yo creo que hoy es una manera diferente de compartir de hace 100 años, cuando yo busco esa encuesta del Ateneo, pero es curioso cómo al final, en lo esencial, no hemos cambiado tanto. Cambiamos en la anécdota, cambiamos en la superficie, cambiamos en el hecho folclórico concreto, pero en lo que sostiene, lo que es el eje que hace girar en torno al hecho folclórico, ese eje se mantiene. De manera que yo creo que, de alguna forma, de una u otra manera, las tradiciones, las costumbres, algunas van a mantenerse, ajustadas a cada tiempo, a cada moda, a cada momento, porque yo creo que el grupo lo necesita, es un aglutinador. Yo siempre digo que las fiestas es muy difícil que desaparezcan, porque los alcaldes de los pueblos se invierten, las fiestas son sagradas, el presupuesto de la fiesta que no se toque. ¿Por qué? Porque saben que en la fiesta se ponen a los votantes de su lado, ¿vale? Porque la fiesta es lo que junta al grupo, lo que les une, lo que les trae, y eso, insisto, eso no se toca. Así que de esa manera es como yo interpreto las tradiciones, las costumbres hoy. No tienen que ver en la mayor parte de los casos como eran hace un siglo, pero son lo que esta sociedad demanda, están ajustadas a su tiempo. Eso es lo que pienso. Y muchísimas gracias, Ana.
Bueno, la última pregunta reservada viene de Alberto Buitrago, escritor y profesor responsable del área de I+D+I de cursos internacionales, que desafortunadamente, y lo ha sentido muchísimo, está en Miami o en Miami impartiendo doctrina, haciendo apostolado, pero ha querido dejarnos su pregunta, de modo que la va a leer José Antonio Bartolo. Leo la pregunta. Querido Paco, se juntan el lugar y el momento para poder decir algo tan solemne como cierto, que somos muchos los que tenemos que agradecerte mucho. Pero no lo voy a hacer, porque esto no es un homenaje. Y como esto no es un homenaje, no hace falta hablar bien de ti. Con hablar de ti es suficiente. Aunque bueno, hablar de ti y hablar bien de ti no deja de ser lo mismo. Para mí, desde que nos conocimos por los pasillos de la Biblia, en aquellos tiempos en que para nombrar las cosas y hasta las personas había que señalarlas con el dedo, tendrás siempre apodo de bailador flamenco o de actor o de personaje de Delibes. Serás siempre Paco el Brujo. Sé que ahora te estarás sonriendo. Y fíjate si lo eres, que has conseguido que estés sin estar. Bueno, al lío. Que como esto no es un homenaje, sino una charla, se pueden hacer preguntas. Una facilita envuelta en un gran abrazo y agradecimiento. Imagínate, Paco, que antes de que este tinglado, el mundo quiero decir, se desbarate por completo, hay que echarle poca imaginación, ¿verdad? Te dan la opción, antes de que acabe el mundo, te dan la opción de rescatar 3 elementos del patrimonio inmaterial de nuestra tierra para que su memoria se conserve. Una palabra, un rito y una canción. ¿Cuáles elegirías? No me hizo caso porque yo sabía que se iba a Miami y le pedí que me llevara de mozo de cuerda. No me hizo caso y ahora de aquellos polvos estos nuevos. Una palabra. Pues en tiempos tan difíciles me agarro a la palabra que traía Ana hace un rato. La palabra rinche, ese lugar secreto donde uno se siente tan seguro, que puede ser un lugar compartido, no tiene por qué ser un rincón, ¿no? Esa podría ser, frente a muchas otras, La palabra berretes, por ejemplo, que a mí me encanta. Hemos dicho una palabra, un rito. Los ritos, yo creo que cualquier rito, pero en general los ritos que denotan solidaridad del grupo. Yo siempre he insistido mucho en cómo las fiestas grandes, la matanza era una fiesta grande, la fiesta patronal, combinan 2 elementos esenciales que son la hospitalidad y la solidaridad. Yo creo que esos 2 valores, el de la solidaridad y el de la hospitalidad, son valores absolutamente esenciales que aunque a veces nos parezca, cuando hemos vivido el vendaval de la pandemia, ¿no? Y nos parecía que de los seres humanos más bondadosos del mundo, que parecíamos en los primeros meses, a los más reprobables, como hemos demostrado que somos los seres humanos, bueno, hay una gran distancia. Pero yo creo que más allá de todo esto queda la esencia y el ser humano que en la tradición manifiesta esto como valores sagrados, el de la hospitalidad y el de la solidaridad. Yo diría que cualquier rito, cualquier fiesta, cualquier tipo de celebración tradicional donde eso va a estar presente podría valer. Cualquiera, cualquiera. Claro, si yo tiro de lo mío, pues, pero no, claro. Es decir, yo creo que eso lo explicaría bien. Canción, yo he sido poco... La cosa de lo musical... no creáis que a mí me ha llamado mucho la atención, por más que yo en mis tiempos mozos me dedicaba a cantar también, ¿no? Quizá, fíjate, porque en esta mañana me venían muchos recuerdos. Cuando yo utilizaba esa palabra de esto es folclore muy bonito, no se puede perder, estaba recordando
una célebre e imborrable intervención de Julio Borrego en los cursos internacionales, fue, que no recuerdo aquella, porque el título era de esa condición, o sea, que reflejaba un poco una manera de cómo era Julio, aquella, así, cómo era aquella, así, ¿sí, cómo era? Así que ya la digo, señor Tomasa. Así que ya la digo, señor Tomasa. ¿Te refieres a eso? Sí. Fue una elección inaugural del curso académico. Bueno, en cualquier caso, esta mañana me venía ese discurso que tuve la suerte de escuchar. Y me recordaba también los tiempos en que yo empezaba con mi compañero Ángel Carril, que falleció desgraciadamente en ese fastuoso 2002. Y esta frase la decíamos mucho, en una especie de complicidad. Cuando la gente venía aquí, ¡ay, aquí enseñan ustedes! Decíamos, ¡ay, esto el folclore es muy bonito y no se puede perder! Y nos entendíamos muy bien, ¿no? Bueno, pues recordando a él, recordando a Lorca, quizá hay una canción que a mí me estremece en el contenido, aunque tenga que ver con la muerte, que a mí me seduce los ritos funerarios de siempre. Mis hijos me han sufrido y Lucía, mi mujer, me han sufrido cuando hemos viajado por ahí porque caía sí o sí la visita al cementerio, ¿no? Entonces, bueno, la cultura funeraria me ha interesado muchísimo. En ese sentido, Salamanca tiene ese romance de los mozos de Monleón, que además Lorca contribuyó a proyectarlo casi universalmente. Sabéis que además llegó a hacer una grabación en que acompañaba a la argentinita él al piano, ¿no? Bueno, ese romance de los mozos de Monleón, donde la muerte está presente, ¿no? Donde se barrunta y luego se explota en el hecho, que además está conectado con el toro. O sea, hay un conglomerado de elementos de la tradición tan importantes que, por decir, porque me ha pillado, quiero decir, a mí, claro, está para allí y si está aquí me escucha, pero está allí. Entonces, bueno, si sirve, podrían ser esas tres respuestas. Bueno, pues ahora abrimos el turno libre de preguntas y le damos la palabra a Bene. Adelante. Cuando el Viernes Santo se apagaban las luces y empezaban las tinieblas, había ido un gitano a la iglesia, no sé por qué habría ido, porque no iba nunca, pero había ido. Y entonces cuando empiezan las tinieblas, se levanta el gitano, no lo vemos, pero lo oímos, saca una navaja, que luego se la vimos, y dijo, la primera tiniebla que arrime a mí, la pico. Es curioso porque yo he escuchado, digamos, alguna variante de esta historia en algún pueblo, no atribuido a un gitano, pero sí de alguien que, asustado por todo lo que tenía de tremendo esa experiencia, decía eso, el primero esto lo rajo, la primera tiniebla que venga lo rajo, sí. Sí. Gracias. Es una de las cosas que más me encanta de Paco, la risa que tiene, de verdad. Queda gusto contarle cualquier cosa. ¿Alguna otra pregunta? Adelante.
A ver, de lo que dices, se me ocurren varios comentarios. Primero, probablemente una de las razones por las cuales, digamos, el mundo de las tradiciones, de las costumbres, aquello que sentimos que es elemento identitario común, probablemente también sea una reacción a la globalización, ¿vale? Una necesidad de luchar contra eso y de reivindicar lo propio. Respecto a la utilización ideológica y política de las tradiciones, esto es algo que yo lo he conocido a lo largo del siglo XX, Ha sido un uso absolutamente bastardo de las tradiciones y en muchos casos los nacionalismos malentendidos pues usan y abusan de la tradición como una herramienta o como un arma para enfrentar, para diferenciar, pero a través del enfrentamiento incluso violento. Esto yo lo he observado realmente, no digo que siempre sea así, pero que se ha utilizado a veces sí que es verdad. Si eso es así es porque responde a una ignorancia enorme, porque somos tan iguales, que lo único que nos diferencia es el elemento este folclórico, el color, la superficie. En el fondo somos iguales. Es una de las cosas que yo siempre me he procurado defender, que los fundamentalismos en esto no tienen sentido. Somos iguales, solo que a veces expresamos unos mismos pensamientos, unos mismos sentimientos formalmente de otra manera. Pero responden a lo mismo, a la misma manera de sentir, a la misma manera de pensar, responden a hechos esenciales del ser humano. Otra cosa que comentabas que es muy interesante es lo que tiene que ver con, digamos, estas influencias externas. La tradición, lo decía antes cuando comentaba la intervención de Ana, yo creo que la tradición siempre a lo largo del tiempo ha sido hija de su momento. De manera que, por ejemplo, no podemos entender hoy ciertas tradiciones. Es decir, ¿por qué está el pandero cuadrado ahí fosilizado en Peñaparda? Coño, pues porque ha habido una repoblación que trajo ese instrumento de zonas donde se utilizaba. Es verdad que los peñapardinos pues, son fundamentalistas en esto y creen que son los únicos. No, mira, el pandero cuadrado existe en muchas otras partes, León, subes al norte, Cantabria, Asturias. Es verdad que allí se toca con la porra con la que se toca él. Y eso es lo único, porque en los demás sitios se toca con la mano, ¿vale? Bueno, ese hecho diferencial, ¿vale? Está bien, es curioso, que es al fin y al cabo es un híbrido del uso de otro elemento de percusión como es el tamboril, ¿no? Pero a lo que voy, el hecho de que encontremos a veces ciertos elementos, ¿pero y esto qué pinta aquí? Pinta porque evidentemente ha habido una repoblación, hoy estamos viviendo una nueva repoblación y esos nuevos repobladores sin duda que van a aportar cosas que van a quedar, ¿vale? Por ejemplo, hay cuestiones con las que yo soy un poco beligerante gratuitamente, porque no me lleva a ningún sitio, ¿no? Cuando hablaba de lo de la marmota o de Halloween y todo esto. Más que el hecho de que celebren los niños en el colegio el Halloween, más allá del hecho de que aparezca en las teles, con perdón, Ana, lo de la marmota, lo que a mí me saca de quicio es que estamos pensando que eso que viene es porque lo copiamos de los americanos. Que no, pero si es que lo de las calabazas, pero si es que eso lo hacían nuestros abuelos, o sea, pertenecemos a un tronco cultural común, todo eso llega allí porque tiene un origen en el mundo celta y a nosotros nos llega por otra vía. Pero es que lo hemos tenido aquí igual, no le prestamos atención y se la prestamos cuando llegan las películas americanas y entonces las imitamos. A mí me ha ocurrido muchas veces, me ha dicho, oye Paco, ven a contarnos esto al colegio, y hoy se lo cuentan los niños, y los niños se le ponen unos ojos así. Cuando le cuentas que eso no es de las películas, que sí, que claro que está en las películas, pero es que nosotros lo teníamos antes de las películas. Entonces, lo que me duele no es tanto el hecho de poner de moda algo que aparentemente es foráneo, sino el hecho de no ser capaces de percibir que todo eso forma parte de nuestra propia raíz. Y nos gusta porque viene de fuera, pero si de pronto nos damos cuenta que es que eso lo hacían nuestros abuelos, parece que se desmorona, pierde todo su... O sea, pero ¿a dónde vamos? Entonces, esa fascinación por lo ajeno, por lo foráneo, en detrimento... Eso a mí sí me saca un poquito de quicio, ¿vale? Pero volviendo a lo de las nuevas repoblaciones, está claro que eso va a dejar una huella. ¿Y qué? Pero si es que en la tradición, las costumbres, las formas de actuar y de compartir celebraciones, repito, son hijas de su tiempo y nuestro tiempo es este.
Y no debemos forzar a un tiempo absolutamente anclado en el pasado que ya no dice nada. Claro, a los jóvenes cómo les va a gustar una cosa que es retrógrada, que es de hace 100 años. Pero si esa cosa se adapta a estos tiempos, pues seguramente le gusta. ¿Por qué gusta tan Xugueiras? ¿Por qué defendían el año pasado que fuera a Benidorm? Porque conecta con la música de raíz y de pronto esa manera, esto es lo que hablan de la música de fusión, ¿no? Bueno, pues será la manera en que la música tradicional perviva en este tiempo. Junto a eso habrá gente, aquí hay personas que yo admiro porque trabajan de manera muy rigurosa con el patrimonio de la tradición y que son rigurosas a la manera ortodoxa en que eso se ha conducido a lo largo del tiempo y que servirá para que quienes quieran conocerlo como eso fue en el pasado lo puedan ver. Pero la gente joven de nuestro tiempo va a optar por una adaptación al siglo XXI y es normal. No hay que rasgarse las vestiduras. Es mi manera de entender, ¿eh? ¿Una pregunta más? Bueno, Paco, pues nada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y te animamos efectivamente a que por encima de los placeres de la jubilación no nos olvides y sigas investigando en esto. Gracias. Muchísimas gracias.